Respuesta de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y del gasto cardíaco al ejercicio. El gasto cardíaco aumenta durante el ejercicio, ya que los mecanismos reguladores inducen cambios tanto en la frecuencia cardíaca como en el volumen sistólico. Cuanto mayor sea la intensidad del ejercicio dinámico, más elevado será el gasto cardíaco. Sin embargo, el aumento del gasto cardíaco no es proporcional al aumento de la intensidad del ejercicio. Solo hasta una intensidad de alrededor del 70%, el ejercicio máximo, el gasto cardíaco presenta una relación lineal con la intensidad del ejercicio. A intensidades superiores, no obstante, los aumentos del gasto cardíaco se ven limitados a la capacidad del individuo de aumentar el volumen sistólico, y en la mayoría de los casos dependerá únicamente del aumento de la frecuencia cardíaca. De manera que, a intensidades de ejercicio muy elevadas, el gasto cardíaco tiende a estabilizarse. Como el comportamiento del gasto cardíaco es el resultado de la combinación del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, estudiaremos cada uno de ellos por separado. Frecuencia cardíaca. Es el principal factor responsable del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio. La actividad vegetativa, simpática y parasimpática, sobre el nodo sinusal, ejerce la regulación más importante sobre la frecuencia cardíaca. El ejercicio dinámico desencadena un aumento de la actividad simpática, así como una inhibición del control parasimpático. El efecto de estas dos condiciones ejercen sobre la frecuencia cardíaca, que podemos comprobarlo fácilmente en los sujetos que están tomando betabloqueantes o en los sujetos con el corazón denervado, como es en el caso de los receptores de trasplantes cardíacos. En ambos casos, se observa una alteración de la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio caracterizada por una disminución importante de la magnitud del aumento de la frecuencia cardíaca. A intensidades bajas de ejercicio, el aumento de la frecuencia cardíaca es casi el único responsable del aumento del gasto cardíaco, pues el volumen sistólico apenas se modifica. Durante el ejercicio dinámico, la frecuencia cardíaca aumenta de forma proporcional a la intensidad del ejercicio, hasta llegar a la máxima intensidad, de manera que así estudiamos el comportamiento de este parámetro durante la realización de un ejercicio de tipo incremental en el laboratorio. Obtenemos una relación lineal entre la intensidad y la frecuencia cardíaca hasta finalizar o alcanzar el ejercicio máximo. Figura 16.4. En el costado izquierdo vemos la frecuencia cardíaca, latidos por minuto, y en la parte inferior vemos la determinante del tiempo en minutos, donde vemos que el pico máximo se llega hasta el minuto 21:15, 21:15, sí, más o menos, un poco más, con una máxima frecuencia llegando a casi las 200, una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. Si controlamos la frecuencia cardíaca de un sujeto desde la situación de reposo, podemos detectar en la mayoría de los casos la respuesta anticipatoria debida a los impulsos nerviosos corticales del acto motor. Se manifiesta con un aumento más o menos marcado de la frecuencia cardíaca antes de que se inicie el ejercicio. Algunos autores defienden que la frecuencia cardíaca aumenta en el rango que incluye hasta aproximadamente 170 latidos por minuto, y que a partir de aquí la frecuencia cardíaca tiende a aumentar más despacio y a acelerarse asintóticamente a un valor máximo. Este comportamiento peculiar de la frecuencia cardíaca durante las intensidades más elevadas de ejercicio permitió que Conconi y Coles publicaran en 1982 un método no invasivo para la determinación del umbral anaeróbico, estudiando el punto de deflexión de la frecuencia cardíaca durante un test de campo incremental. Referimos al lector al capítulo correspondiente al umbral anaeróbico. Nosotros pensamos que este comportamiento no es universal y que solo puede apreciarse con determinados protocolos y en determinado tipo de atletas entrenados, y no en la población general.
Diversos estudios realizados demuestran que en muchos sujetos, tanto de la población sedentaria como entrenada, no existe una deflexión en el comportamiento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio incremental. Hoffman, 1997, Lucía 2003, figura 16.5. En el costado izquierdo encontramos la frecuencia cardíaca de latidos por minuto y en la línea basal encontramos toda la potencia W. Esta es la representación esquemática del comportamiento de la frecuencia cardíaca durante un ejercicio incremental hasta el agotamiento. La gráfica está elaborada con datos correspondientes a la media de los valores obtenidos de 13 ciclistas de élite, Pardo 2002. La magnitud de la respuesta de la frecuencia cardíaca depende fundamentalmente del número y tamaño de grupos musculares implicados en el ejercicio. Para conocer la frecuencia cardíaca máxima real de un sujeto, es necesario someterle a un tipo de ejercicio en el cual participe el mayor número posible de grupos musculares. No obstante, algunos factores condicionan la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio. Tipo de grupos musculares que participan en el ejercicio. El ejercicio con los miembros superiores a una intensidad determinada desencadena una respuesta de la frecuencia cardíaca mayor que se realiza con los miembros inferiores. Una posible explicación a estos hechos es compatible con un mayor reclutamiento de las unidades motoras de tipo 2, menos eficientes desde el punto de vista metabólico, durante el trabajo con brazos que durante el trabajo con piernas. Snyder 2002. Además, se acompaña una cinética más lenta del consumo de oxígeno. Por otras partes, para un mismo valor relativo de VO2 máximo, determinados de tipos ejercicios, como el ciclismo, que provocan mayor respuesta de la frecuencia cardíaca que otros, en este caso, al carrera. Esto tiene implicaciones prácticas a la hora de utilizar la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad de ejercicio y control del entrenamiento, debido a la que cada vez más extendido es el uso de los pulsímetros. Para entrenar, es importante recordar las necesidades de realizar pruebas de esfuerzo específicas para la determinación del umbral anaeróbico y la frecuencia cardíaca correspondiente que permitirá controlar el entrenamiento, y que no es válido utilizar los resultados de una misma prueba de laboratorio o de campo para aplicarlos a diferentes actividades, como el ciclismo y la carrera. Roker 2003. Sexo. En cuanto al sexo, si comparamos varones con mujeres, la frecuencia cardíaca para una misma carga de trabajo absoluta será mayor en las mujeres. Edad. Existe una tendencia a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca correspondiente a la carga de trabajo con la edad. En el caso de la frecuencia cardíaca máxima, parece que el único factor que la condiciona es la edad, de manera que se va reduciendo. Las fórmulas establecidas para calcular la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto introducen como única variable la edad, sin tener en cuenta los otros factores que sí pueden afectar las frecuencias cardíacas submáximas, como el sexo, el grado de entrenamiento, etc.
Si bien la fórmula más sencilla y más utilizada para calcular la frecuencia cardíaca máxima teórica de un sujeto es frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 latidos por minuto menos la edad en años, un estudio reciente ha demostrado que esta fórmula subestima la frecuencia cardíaca máxima real y propone la utilización de la siguiente ecuación. Frecuencia máxima es igual a 208 menos 0,7 por la edad en años. Tanka 2001. Grado de entrenamiento. Como veremos en el capítulo correspondiente a las adaptaciones cardíacas al entrenamiento, uno de los principales efectos del entrenamiento de resistencia es modificar la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio. Los sujetos entrenados presentan frecuencias cardíacas submáximas inferiores que los no entrenados para una misma carga de trabajo, sin que se detecten modificaciones de la frecuencia cardíaca máxima. Condiciones ambientales. Tanto las temperaturas elevadas como el aumento de la humedad relativa del aire provocan una mayor respuesta de la frecuencia cardíaca, de manera que para una misma carga de trabajo, en estas condiciones, la frecuencia cardíaca es más elevada. Con respecto a la presión atmosférica, la hipovárica, debido a la altura que se acompaña a la hipoxia, provoca un aumento de la frecuencia cardíaca que se experimenta incluso en reposo y a intensidades submáximas de ejercicio. Variaciones circadianas. Al igual que ocurren en reposo, es posible detectar variaciones en el comportamiento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio a lo largo del día, por lo que siempre resulta interesante hacer las pruebas de seguimiento de los parámetros fisiológicos a la misma hora. Situaciones patológicas. Son muchas las enfermedades que afectan a la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio, principalmente en aquellas que reducen la capacidad funcional del sujeto o la tolerancia al ejercicio. En la mayoría de ellas, cardiopatías, anemia, enfermedades respiratorias, miopatías, la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo es más elevada que en los sujetos sanos. Volumen sistólico. Si bien desde el punto de vista cuantitativo la frecuencia cardíaca es la que más aumenta el gasto cardíaco, la capacidad de aumentar el volumen sistólico o volumen de eyección es la que establece las diferencias importantes en la capacidad funcional de los diferentes sujetos. La frecuencia cardíaca en dos sujetos de la misma edad aumenta lo mismo, teóricamente, independientemente del grado de entrenamiento del sujeto o de su capacidad cardíaca inicial. Sin embargo, en un atleta de resistencia entrenado, el volumen sistólico puede variar desde 80 a 110 mililitros en reposo a 170 y 200 mililitros en máximo ejercicio, mientras que en un individuo sedentario con una capacidad funcional normal solo será capaz de aumentar su volumen sistólico desde unos 60 a 70 mililitros hasta unos 110 a 130 mililitros en ejercicio máximo. Estas diferencias se deben fundamentalmente a las variaciones en el llenado diastólico. Estudios recientes parecen demostrar que estas variaciones en el llenado diastólico dependen en gran parte del volumen sanguíneo, el cual es más elevado en los sujetos entrenados que en los no entrenados, 16%,
Cribb, 1997. El aumento del volumen sistólico permite al corazón trabajar de forma más eficiente. La respuesta del volumen sistólico a un ejercicio de tipo incremental no es una respuesta lineal. Es cierto que el volumen sistólico aumenta con el ejercicio, y así acabamos de verlo por la acción de los diferentes mecanismos, pero este aumento no es igual en todas las intensidades de trabajo. En los sujetos sedentarios, y por los dos mecanismos fundamentales, factores inotrópicos y mecanismo de Frank y Starling, el volumen sistólico comienza a elevarse progresivamente con la intensidad del ejercicio hasta que se alcanza una intensidad correspondiente al 50 y 60% del VO2 máximo. A partir de este nivel de esfuerzo, el volumen sistólico se estabiliza hasta intensidades de ejercicios muy elevadas. En algunos sujetos, a las intensidades más altas, cuando la taticardia es muy pronunciada, el volumen sistólico puede experimentar incluso pequeños descensos debidos al menor llenado diastólico como consecuencia del acortamiento de la fase diastólica. Figura 16.6. Sin embargo, los sujetos entrenados en resistencia, sabe de todos los que alcanzan los mayores rendimientos, son capaces de aumentar el volumen sistólico incluso hasta el ejercicio máximo. Xu 2001. Los factores responsables de este mayor volumen sistólico máximo en sujetos entrenados en resistencia parecen ser los mismos que contribuyen a la precarga, es decir, al llenado diastólico ventricular en reposo. Rowland 2002. En esta figura vemos al costado izquierdo el volumen sistólico en mililitros y en la parte inferior la intensidad de trabajo. Esto ve representado la parte donde desciende el volumen sistólico ligeramente después de unas cargas muy elevadas. Representación esquemática de la respuesta del volumen sistólico al ejercicio incremental. Al inicio del ejercicio el volumen sistólico aumenta, pero se estabiliza al llegar al 40 y 50% de la intensidad máxima. En algunos sujetos a intensidades elevadas, el volumen sistólico desciende ligeramente. Glendale y Coles encontraron que, si bien en sujetos sedentarios el volumen sistólico se estabilizó a partir de 120 latidos por minuto, en entrenados no ocurrió este hecho, sino que el volumen sistólico aumentó de forma progresiva hasta el final de una prueba de esfuerzo. Este aumento progresivo del volumen sistólico se consigue tanto mediante una mayor capacidad de llenado, 71% mayor en entrenados, que de vacío ventricular, 21% mayor en entrenador, aunque parece mucho más importante la capacidad de llenado ventricular, es decir, la función diastólica. En un estudio reciente se demostró que a 90 latidos por minuto, en sujetos entrenados en resistencia, habían aumentado su volumen sistólico un 27% con respecto al volumen que presentaba en reposo, mientras que los sujetos sedentarios y los físicamente activos no experimentaban ningún aumento significativo. Boucher 2003. Todos los sujetos del estudio presentaban la misma masa corporal y la misma frecuencia cardíaca, y mismos volúmenes sistólicos en reposo. Todos los parámetros de contractibilidad y de llenado y vacío ventricular fueron mayores en los sujetos entrenados, mientras que los físicamente activos también presentaban mejores índices de función ventricular que los sedentarios. Los métodos de diagnóstico por imagen que se utilizan actualmente en cardiología nos han permitido conocer que contribuyen el mecanismo de Frank y Starling y al aumento de la contractibilidad al aumento del volumen sistólico. Aunque se han realizado numerosos estudios con resultados controvertidos sobre esta cuestión, actualmente podemos concluir que ambos factores son importantes al aumento del volumen sistólico. Parece que el aumento del volumen de llenado que permitiría, por el mecanismo de Frank y Starling, aumentar el volumen sistólico, tiene un papel más relevante a intensidades bajas y moderadas de ejercicio y al inicial del ejercicio, donde se ponen en marcha los distintos mecanismos que procuran un aumento del retorno venoso.
Por su parte, la mejora de la contractibilidad tiene un efecto más importante a intensidades de ejercicio elevada, donde el tiempo de llenado diastólico se ve reducido, pudiendo afectar los volúmenes de llenado ventriculares. No obstante, el volumen sistólico es implicado de medir, sobre todo a intensidades elevadas de ejercicio. Esto unido a diferencias en las poblaciones y protocolos de ejercicios utilizados en los diferentes estudios, pueden explicar en parte la controversia existente con respecto a este tema. Existe una modificación del volumen diastólico asociada al envejecimiento. Aunque es la reducción de la frecuencia cardíaca máxima el principal factor responsable de la disminución del gasto cardíaco pico durante el ejercicio al ir avanzando en la edad, se ha demostrado que también se produce una reducción del volumen sistólico. El principal factor responsable de esta disminución del volumen sistólico pico durante el ejercicio parece ser una disminución de la función diastólica que se atribuye a la rigidez del ventrículo izquierdo, manifestada en individuos de edad avanzada que provoca un menor llenado del ventrículo izquierdo. Peterson 2003. Existe un tercer factor que puede contribuir al aumento del volumen sistólico. Es el descenso de las resistencias periféricas que se atribuye a la gran vasodilatación que experimentan los grupos musculares activos. Gasto cardíaco. Los dos factores de los que dependen el gasto cardíaco aumentan durante el ejercicio, dando lugar al incremento del gasto cardíaco necesario para satisfacer las demandas durante cada tipo de actividad física de mantenimiento, en la manera de lo posible, la homeostasis general del organismo. Este aumento del gasto cardíaco es proporcional a la intensidad del ejercicio realizado hasta intensidades correspondientes al 60 y 70% del VO2 máximo. A intensidades superiores, el gasto cardíaco solo aumenta a expensas de la frecuencia cardíaca, ya que hemos comentado en la mayoría de los sujetos el volumen sistólico ya no aumenta más. Esto hace que el gasto cardíaco muestre un comportamiento no lineal, con tendencias a estabilizarse al alcanzar la intensidad máxima del ejercicio, figura 16.7. La capacidad de seguir aumentando el gasto cardíaco a intensidades de ejercicio muy elevadas es uno de los factores que permite establecer diferencias en la capacidad funcional de los sujetos, de manera que sujetos muy entrenados en resistencias, con predisposición para este tipo de actividades, son capaces de elevar su gasto cardíaco hasta cifras muy superiores. Se considera que uno de los limitantes de la máxima potencia aeróbica del individuo, si bien el gasto cardíaco en reposo es prácticamente el mismo en individuos sedentarios y entrenados, unos 5 litros por minuto, los sujetos entrenados pueden llegar a alcanzar gastos cardíacos superiores al 30 a 35 litros por minuto en ejercicio máximo, mientras que en los individuos sedentarios de la misma edad, varones jóvenes, alcanzan valores de alrededor de 20 litros. Recordaremos en estas diferenciaciones sus atribuibles al volumen sistólico, ya que la frecuencia cardíaca máxima sería la misma en los dos grupos de sujetos. Cambios en la respuesta cardiovascular durante el ejercicio prolongado. Cuando se realizan actividades de intensidad constante de más de 10 a 20 minutos de duración, y sobre todo, si éstas se desarrollan en el ambiente caluroso, se produce una pérdida progresiva del agua a través de la sudoración que se acompaña de un desplazamiento de la parte del volumen plasmático en los tejidos. Esta reducción del volumen plasmático conduce a una disminución de los volúmenes de llenado ventriculares y por lo tanto del volumen sistólico. A su vez, la reducción del volumen sistólico desencadena un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco en niveles casi constantes. Por otra parte, los mecanismos termorreguladores dirigirían una parte de la sangre hacia el territorio cutáneo para poder someterla a los procesos de enfriamiento al elevarse la temperatura central. Esto da lugar a lo que conocemos como viraje cardiovascular durante el ejercicio, el cual consiste fundamentalmente en que durante ejercicios de intensidad constante, para mantener el mismo gasto cardíaco, se produce una reducción del volumen sistólico y un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca.